para continuar, la próxima conferencia es controversias en el manejo del volumen y control del peso seco con bioimpedancia, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Cuando se organizó esta conferencia, se nos ocurrió poner los pros y los contras del manejo del volumen, un tema bastante importante. Entonces, bueno, buscamos y pensamos moderadores que hablaran a favor y hablaran en contra. Tenemos 3 speakers de jerarquía que van a vertir su experiencia, su investigación en el tema. La conferencia hemos pensado, en conjunto con la doctora Adriana Jorge, que estamos aquí moderando la mesa, en 20 minutos por cada disertante y al final las preguntas. En primer lugar, contamos con la presencia del doctor Guillermo Rosadier. Él es el jefe del servicio de nefrología del Hospital Italiano de Buenos Aires, es el jefe de la unidad de diálisis del hospital, vicepresidente de la Sociedad Argentina y es el coordinador de diálisis trasplante de la SLAM. Doctor, muchas gracias. Perdón, corrijo, es co-coordinador del Registro Latinoamericano de Diálisis Trasplante. Co-coordinador. Bueno, junto con la doctora Carlota González Vidal. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al comité científico organizador a permitirme participar de estas jornadas realmente excelentes y bueno, espero que la presentación esté a la altura de todo lo que venimos escuchando. En primer lugar, también empiezo con una diapositiva. Generalmente cuando empezamos con diapositivas de mortalidad, siempre se mostraba la diapositiva de Levi, y hoy creo que sería la tercera o cuarta presentación donde estamos presentando datos propios de la Argentina, y eso es bueno que presentemos datos de nuestro propio registro. Y es una forma también de homenajear a uno de los integrantes del registro, el doctor Laborato, que falleció hace poco, justamente una semana después de la reunión que habíamos mantenido cuando el doctor Marinovich hacía la presentación del último reporte. Viendo entonces los datos del reporte, como vemos, nuestra mortalidad es relativamente alta, nuestra mortalidad ajustada no ha cambiado en el tiempo, sigue siendo alta la mortalidad, y dentro de esas causas de mortalidad, la cardiovascular sigue ocupando el primer lugar. Si tenemos en cuenta lo que hacemos, que es la continuidad de la práctica dialítica, esos datos que cargamos una vez por año de nuestros pacientes, encontramos en ellos una alta prevalencia también de hipertensión arterial, hipertensión no controlada y no medicada, y una ganancia interdialítica de promedio normal alto. Y también hay que considerar cómo ingresan estos pacientes a diálisis, y son lógicamente pacientes con alto riesgo cardiovascular, particularmente con una alta prevalencia de hipertensión arterial. Así que bueno, a lo largo de estos años siempre recurrimos a los maestros y profesores, y bueno, he tenido la posibilidad de recibir en algún momento en nuestro hospital al doctor Chazot, que está acá, y al doctor Zocali, que uno cuando va a ir a la literatura permanentemente va a encontrar a estos justamente maestros, y realmente fue una satisfacción que me hayan convocado tal cual. Así que bueno, encuentro acá la invitación formal que recibí en su momento del doctor de Arteaga, en el cual, bueno, me ocupó definir versatilidad, ¿no? Básicamente estaba la invitación, cuando me dice que yo tenía que hablar en contra, bueno, acá una expresión muy nuestra, me hiciste bailar con la más fea, pero dice, bueno, confiamos en tu versatilidad, ¿no? ¿Cómo definimos versatilidad? Usando entonces la Real Academia Española, que se vuelve o puede volver fácilmente, capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones, o de genio, carácter, volumen y constante. Creo que vamos a utilizar la segunda definición, ¿no?, para aplicar entonces en esto. Y bueno, como si esto fuera poco, hay otra persona más, que es Tiago, y bueno, entonces dijimos, ¿cómo asumimos esto? Creo que como estamos en la Argentina no puedo hablar ni de dólar ni de fútbol ante Francia y Brasil. Así que bueno, opté por el truco. Y esto es bueno, el truco yo no sabía, cuando me puse a leer el truco en realidad, uno lo hace como argentino, pero el truco tiene su origen en Europa, en las Islas Baleares. Pero sí, algo que es propio de Argentina, de Sudamérica, es el truco gallo, que es cuando uno tiene que enfrentar justamente a dos personas. Así que bueno, esto en cierto modo va a ser un truco gallo. ¿Qué cartas voy a usar particularmente? No sé si tengo el ancho de espada, no lo voy a decir porque eso es el truco, justamente, pero sí la lectura crítica, la evaluación de la evidencia y obviamente, como me sugirió acá el doctor de Arteaga, la versatilidad.
Bien, vamos entonces a ir por una hoja de ruta. Vamos a utilizar una ruta más objetiva que no pase ni por Córdoba ni por Buenos Aires. Usamos la ruta 40, una ruta turística, en la cual vamos a hablar de los fundamentos, los métodos para evaluar la sobrecarga y depresión hídrica. Obviamente que vamos a hacer foco en la bioimpedanciometría porque sería imposible en 20 minutos hablar de todo. Con utilidad en pacientes en diálisis, estudios observacionales de intervención y de discusión. Bueno, como ocurre con la insuficiencia renal aguda, la enfermedad renal crónica, el advenimiento de una tecnología tan básica como esta marcó la diferencia entre un paciente en no morir de edema agudo del pulmón. Pero después el desafío, que es lo que nos lleva hoy a la controversia, es cómo evaluamos adecuadamente el volumen de hidratación de un paciente en diálisis, con algo que sea tan sencillo como un valor numérico como podría ser el KTB. Y esto sigue siendo justamente un desafío. Y así a lo largo del tiempo han pasado las definiciones de peso seco. El peso seco en diálisis se define como un peso que va a provocar la reducción de la presión arterial a niveles hipotensivos, un peso obtenido al concluir el tratamiento por el cual el paciente con más frecuencia se volverá asintomático y entrará en shock, digamos que una definición un poco agresiva, ¿no? Y después la definición que todos conocemos, nuevamente acá mencionamos al doctor Chazot, el peso corporal al final de la diálisis en que el paciente puede seguir siendo normotenso hasta la próxima diálisis a pesar de la retención hídrica e idealmente sin medicamentos antihipertensivos. Y acá, lógicamente, en esta publicación también de los autores, algo que manejamos nosotros desde el primer día, ¿no?, de que entramos a nuestra formación en nefrología, que es tener en cuenta los factores de la historia clínica, los signos vitales, laboratorio y radiografía, tanto para definir el volumen celular aumentado como disminuido, el extracelular, y tener en cuenta particularmente la disminución progresiva lenta del peso seco en cada sesión de diálisis, lógicamente asociada a una restricción de sodio tanto vía oral como por diálisis. Pero bueno, igual el examen físico, como todos sabemos, algo como el edema, algo tan básico como el edema, incluso puede no estar relacionado con el aumento de volumen extracelular de los pacientes. Y así todo también tenemos que tener en cuenta que un peso seco obtenido de manera muy agresiva con alta tasa de ultrafiltración puede llevar a la hipotensión, con la injuria cardíaca del paciente, así como otros riesgos como la trombosis, síncope, caídas, accidentes cerebrovasculares y inquietud intestinal. Y en el caso de la peritoneal, que también es parte de lo que estamos discutiendo, es por todos conocidos que los pacientes con diálisis peritoneal tienen mayor sobrecarga, y esto lo mostraba ya en este trabajo en el año 2001, Zócali y colaboradores con respecto a los pacientes en diálisis. También tenemos que discutir siempre, además, el riesgo de un peso seco en estos pacientes en los cuales es tan importante la preservación de la función residual y sigue siendo justamente un tema de conflicto en temas de lograr un peso seco y mantener el volumen residual de diuresis. Vamos a ir entonces en los métodos para evaluar sobrecarga. Rápidamente vamos a hacer un comentario, mencionarlos a todos porque lógicamente el tiempo es bastante tirano al respecto, y sí podríamos definir el uso de biomarcadores como el péptido natriurético, el péptido cerebral natriurético, etcétera, los cuales ya están aumentados en el paciente con enfermedad renal y si hay insuficiencia cardíaca nos aumentan, puesto que los hacen perder la sensibilidad. El uso de la ecografía, conocidos por todos, el de la vena cava inferior, que es muy sensitivo pero está afectado por respiración. El uso de las líneas B por ecografía pulmonar, que aparece ahora muy mencionado en las últimas literaturas, que requiere lógicamente entrenamiento. Evaluar el volumen sanguíneo, básicamente el cambio de volumen sanguíneo, sobre todo durante la diálisis, como el uso del Crit-Line o la ultrasonografía. Otros métodos como pueden ser, pero ya son invasivos, lógicamente, y bueno, y recurrimos ahora a la bioimpedancia, que la cual es una técnica que ya tiene más de 20 años descrita, la bioimpedancia. No vamos a hablar de los fundamentos biofísicos porque escaparía, pero sí podríamos decir que la bioimpedancia lógicamente se basa en la resistencia y la reactancia, y que de esa forma puede determinar la cantidad de agua corporal, sobre todo extracelular, y la composición corporal. Se pueden clasificar en monofrecuencia, multifrecuencia, de cuerpo entero o segmentaria. Lógicamente que tiene ventajas, que es su costo y que se aprende fácilmente la técnica y es fácilmente implementable.
Pero tenemos que hablar entonces de otros términos, más en un congreso de precisión, como se está hablando, que son las definiciones de validación, precisión y exactitud. Cuando hablamos de exactitud, estamos diciendo o comparando esto con un patrón oro. Entonces sería conveniente que ese aparato que estamos utilizando, en este caso un bioimpedanciómetro, hubiese sido validado con, hubiese sido evaluada su exactitud con dilución de bromuro, potasio corporal, dilución de deuterio y el tejido magro, tanto el adiposo con DEXA, es decir, con densitometría. Pero también encontramos en la literatura que esta exactitud a veces ha sido evaluada con mediciones pre y post hemodiálisis comparadas con opiniones de expertos, que no deja de ser entonces un método clínico. También es importante saber cómo valida. Cuando yo hablo de validación, algo que inicialmente se hizo en una población, tendría que aplicarlo en otras poblaciones de distinto etnia, género y sexo, a modo de decir, es aplicable a lo que yo estoy haciendo. Y por último, la precisión. La precisión habla de que, bueno, que siempre no voy a medir lo mismo. No estoy diciendo que voy a medir algo exacto. Por eso lo que estoy midiendo no es lo real. Pero si yo siempre tengo la misma medición, estoy hablando de un método preciso. En ese sentido, la bioimpedanciometría muestra que puedo hacer mediciones repetidas y voy a obtener generalmente el mismo resultado. Ahora bien, ¿todos los bioimpedanciómetros miden lo mismo? Bueno, aplicando la revisión que voy a mostrar posteriormente de distintos bioimpedanciómetros, hicimos la misma experiencia, ir a comparar dos bioimpedanciómetros. El RLJ System, que es uno de monofrecuencia, que usa algoritmos y fórmulas para sacar, y el BCM de Fresenius. Y como podemos ver, la medición del volumen extracelular tenía una correlación muy buena, casi de 0.9, pero no es, como pueden ver, si no es 1, no era la misma. O sea que, bueno, en cierto modo, y también lo muestra el gráfico de Blanham de la derecha, ¿no? Así que, ¿qué información nos dan los bioimpedanciómetros? Bueno, depende del bioimpedanciómetro que estemos utilizando. Digamos, los bioimpedanciómetros básicos nos dan resistencia y reactancia. La otra es la medición del volumen extracelular, que lo dan todos los otros bioimpedanciómetros. Y en el caso del BCM se utiliza un índice que es el índice de sobrecarga relativo, que es la sobrecarga expresada sobre el volumen extracelular. Y por último aparece también otro índice en la literatura, que es el índice TAFO, que es la sobrecarga hídrica promediada, que tiene en cuenta la ganancia interdialítica del paciente. Es realmente, sencillo, también se obtiene a través de la sobrecarga hídrica y la ganancia de peso, y a través de eso obtendríamos el peso que nosotros tendríamos que tener como peso objetivo. Llama la atención que quien lo describe, Jury y colaboradores, menciona que si el balance fuese negativo, es decir, el valor que le dio el TAFO en caso de la medición, se va a aumentar, de acuerdo al peso objetivo, solo si el paciente presenta una de las siguientes condiciones: tira sistólica de 100, episodios hipotensivos interdialíticos, coagulación de eritrocitos. O sea que, ¿qué valor le estamos dando entonces a la bioimpedanciometría si vamos a utilizar este valor para definir el peso seco del paciente? Primera pregunta para el resto de los oradores. Es así que, esta de controversia que se está planteando acá no es una controversia que se planteó en este congreso, es una controversia que aparece en la literatura, la utilidad de la bioimpedanciometría. Vamos a ir entonces a estudios observacionales y de intervención, que simplemente voy a mencionar de manera muy rápida por de acuerdo al tiempo. Pero en primer lugar cabe destacar que ya en el 2014 una publicación del análisis de la tecnología canadiense mostraba que no hay literatura suficiente para definir que es clínicamente efectivo el uso de la bioimpedanciometría. Y así podemos recurrir a esos estudios observacionales, que obviamente por razones de tiempo no puedo mencionar uno por uno, pero sí destacar particularmente a estos, en los cuales se aplicaron tanto en pacientes con diálisis peritoneal como hemodiálisis. Utilizaron en su mayoría el índice de sobrecarga relativo que hice mención con BCM, pero fíjense que llama la atención que no han definido un valor en particular. Unos definen 0%, 15%, 7%, 15, 17 e incluso 1.1 litros. O sea, la medición está. Encontramos en una asociación en la cual ese nivel de corte determina una mayor mortalidad de los pacientes, pero no hay un valor definido. El segundo punto es que en algunos es mortalidad global y en otros mortalidad
global y cardiovascular. La pregunta es ¿por qué no es mortalidad cardiovascular? Si básicamente estamos planteando que la fisiopatología de la sobrecarga es enfermedad cardiovascular y solamente es mortalidad total. Bien. Con respecto a estudios de intervención, voy a hacer mención a un metaanálisis reciente también que reunió 7 trabajos al respecto, tanto en pacientes como peritoneal como en hemodiálisis. Cabe destacarse que no solamente se incluyó BCM, sino mediciones con otros aparatos. El outcome siempre fue generalmente la mortalidad global o cardiovascular y el control de la TA o el control del grado de sobrehidratación de los pacientes. Podemos ver acá los plots, entonces, en el cual, si bien muestra un valor de protección, o sea, de disminución de la mortalidad, fíjense que el intervalo de confianza toca el 1, es una población con 0 de heterogeneidad. Sí mostraba el cambio en la sobrehidratación de carácter favorable, pero realmente era un grupo realmente heterogéneo. Y sí encontramos con un control de la TA leve, pero está el control de la TA. Y con respecto a la velocidad de pulso, si bien también podría ser favorable, también realmente es un grupo bastante heterogéneo. Lo cierto es que también hacer trabajos de intervención en este tipo mostraban un grado de sesgo importante, sobre todo algunos sesgos en referencia al blindaje o cegamiento de la rama de intervención, porque lógicamente sigue siendo la base clínica la más importante. La discusión entonces, ¿cómo evalúo la efectividad? ¿Endpoint de mortalidad o control de TA? ¿Y qué intervenciones se tomarían a partir de la medición? Por ahí es porque no se ponían de acuerdo estos trabajos en cómo se tomaba la intervención. Bueno, otro trabajo reciente, el COMPAS, eso sobre pacientes con diálisis peritoneal, los cuales fueron randomizados a una rama de bioimpedanciometría y la otra rama era la rama de evaluación clínica, con criterios parecidos a los que mencionamos previamente. Y en el caso de que el BCM había discrepancia con la medición, la evaluación clínica, el programa de BCM se le daba importancia a la medición de BCM. Ya terminamos. No hubo diferencias entonces en ninguno de los aspectos, ni función renal residual, ni sobrevida, ni la obtención de la sobrecarga. Otros aspectos diagnósticos que deberíamos considerar. Bueno, si utilizamos previamente o combinado el uso de la ecografía pulmonar, tampoco mostró beneficios en términos de sobrevida. ¿Alguna herramienta necesaria para la intervención? Por eso lo que está fallando es la intervención. Bueno, el uso de, digamos, el control del volumen monitoreado por temperatura, BTM o por ecografía, tampoco mostró cambios. El problema es que estamos planteando un diagnóstico simple para un método simple, pero en realidad es un problema complejo, en el cual no está involucrado justamente el peso por el cual queremos establecer la sobrecarga, sino todos los factores involucrados en el mantenimiento de la TA del paciente, la función cardíaca, el sistema simpático, la reactividad vascular, la rigidez vascular y hoy, en el caso de la hemodiálisis, incluso el fenómeno de refilling. Y este sistema complejo incluye además la inflamación. Y hoy se plantea que este paciente en realidad que tiene exceso de agua, en realidad es un paciente con consumpción e inflamado. Y lo que estamos evaluando, sí, por ahí con el índice de sobrecarga es un indicador de mortalidad, pero no eso implica una acción directa sobre la reducción y la ultrafiltración. Y por último, tenemos que considerar que la bioimpedanciometría es una medición estática y no dinámica, tal es así que hoy se está reconsiderando justamente el rol del uso del volumen relativo sanguíneo. Por último, si es posible la optimización intensiva de la hidratación, bueno, se plantean modelos, lógicamente, de inteligencia artificial que puedan reunir justamente todas estas variables. Pero bueno, tenemos que ir a nuestra realidad, ¿no es cierto? Y como decía Felipe, que si decide enfrentar la realidad, apenas se ponga linda me avisan, ¿no? Y nuestra realidad es que nuestros pacientes a diálisis hoy están ingresando así, ya se mostró ayer, bajo uso de diálisis peritoneal, alto ingreso con catéteres y la tercera causa de enfermedad desconocida. Tenemos que actuar antes del comienzo de diálisis. Y para cerrar, nuevamente una frase de los profesores: la evaluación del logro del peso seco es factible sobre bases puramente clínicas,
pero su relativa falta de precisión, lo puso entre paréntesis, pero yo acá lo marco en negrita, y la falta de interés progresivo por los médicos en el examen de la cabecera del paciente ha llevado a varios métodos no clínicos a evaluar el peso seco en un esfuerzo por mejorar la evaluación del estado de los líquidos en pacientes en diálisis. Volver a una restricción de sal en dieta moderada y una concentración de sodio en el dializado razonablemente baja es un método simple y universalmente disponible para abordar este problema. Muchas gracias y disculpen por... Nuestro siguiente speaker es el doctor Jacques Jassot, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Francesa de Diálisis y la Sociedad Internacional de Hemodiálisis. Además es miembro de la Sociedad Americana de Nefrología, la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo en la Enfermedad Renal. Forma parte del Consejo Editorial de la revista Nefron y en el Fresenius Medical Care, es director general de Nefrocare para Francia. Thank you very much. And I want again to thank the scientific committee for inviting me to share with you this so important topic in our practice. I am a Fresenius Medical Care employee, so I have a conflict of interest. I will focus my presentation on the body composition monitor, and you know it is a Fresenius device. I will focus on this not because I am a Fresenius employee, because the first cause is because I am not a physicist, because BCM is understandable at bedside, because it gives a direct measurement of normal hydrated weight and fluid status, the holy grail we are chasing since the beginning of chronic hemodialysis, and because this device has the highest level of proofs of usefulness in dialysis patients. And I can't start without quoting this reference, one of the first work with impedance in dialysis patients, and it comes from my city, from Lyon, and one of the co-authors was Guy Laurent. Guy Laurent was a close friend of Javier de Arteaga. He was one of the French pioneers of dialysis in France, and he was the founder of the TASA unit where I work. And so I want to dedicate my presentation to him, to his memory. Why do we need bioimpedance? I will start with this case. It's a man, 80 years old, usually in good shape, very active, and he's in dialysis since 3 years. And he presents macroscopic hematuria, severe enough to require blood transfusion. And so he switched to heparin-free citrate dialysate, and he undergoes a urological intervention in December 2014. But unfortunately, he required intensive care for postoperative hyperkalemia. I don't know what the anesthesiologist has done. And you can see the flow chart here of the BCM. And the BNP of the patient here is normal. 100 picogram per ml is the normal value. And you have here is the dry weight prescription. And you can see here the pre-dialysis hydration measurement by the BCM. So the patient is 1.5 liter above zero, above the normal range. And this is the amount of fluid above the normal hydrated weight before the dialysis session. And where does this normal hydrated weight come from? It comes from a database of more than 2,000 healthy people from the age of 2 to 95. So according to the age, to the gender, to the height, and to the body weight of the patients, we know what should be his theoretical extracellular fluid volume. And we measure the BCM before dialysis, but we can estimate the post-dialysis hydration status, just removing the ultrafiltration volume that we will apply during the dialysis session. And you see that at the end of the dialysis, he's supposed to be normal hydrated in the normal range. So here's the hematuria, and it is what happened at that time. You can see that the BNP has increased, multiplied by 4, and the hydration status. The hydration status at the end of dialysis is at this time 1.5 liters above normal, whereas the body weight prescription has decreased by 1.5 kilograms.
And then we have a phase of recovery, and the patient is again doing well, and you can see that the BNP has come back to the threshold level, and the post-hydrated weight, the post-dialysis hydration status has come back to normal, and whereas the prescription of dry weight has increased a bit. Unfortunately, he has recurrency of hematuria, and the urologist proposed to the patient cystectomy because he is full of polyps and he is anuric. And you can see that in the post-operative phase, the BNP has increased dramatically up to 1500, and the overhydration, according to the BCM, the patient is more than 5 liters above normal hydration. So we can see that despite the fact that we have decreased the weight, the patient has developed severe overhydration. The patient has been lucky because he didn't present pulmonary edema, but he could, and we were lucky too. So we can see that in this, my question is, why didn't we perform more BCM measurements in this period? Because we could have avoided this severe fluid overload. And what we must know that is the normal hydrated weight. It is a moving target in catabolic situations, and we know this very well. I have another case. This is a male patient, 23 years old. He comes from Tahiti, from French Polynesia. He has focal glomerulosclerosis. I hope that Agnès Fogo is not in the room. And he is under hemodialysis since the age of 14. And he had a quick failure of the first kidney graft, unfortunately. And he has no intercurrent disease. He's in France since 2011 for a second graft because he has a lot of antibodies. He is on the standard hemodialysis, and he has no side effects. He has large interdialytic weight gain. He is anuric, normotensive, and usually normotensive, and no medications for hypertension. And I was on call at Easter 2014, and I discovered this blood pressure number, pre-dialysis blood pressure number, very high, and even the post-dialysis blood pressure was also very high, sometimes even higher than the beginning of the session. And the explanation is easy. He was depressed. He told me he was depressed, homesick. You know, Lyon is not the beaches of Polynesia. He has a loss of appetite. He shared binge drinking with his pulse. And the NPCR, the protein catabolic rate, estimating the protein intake, has decreased from 1.8 to 0.8 in 3 months. So this patient has stopped eating. And so he has lost lean body mass and fat mass. So I have a question for you. What do you propose? Please raise your hand. Who proposed to prescribe amlodipine 5 milligrams per day? Nobody? Okay. Who proposed to remove fluid by 10% of body weight at every session until blood pressure is back to normal, like in the DRIP study? Who raised a hand? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. Who would remove fluid by 300 gram steps until blood pressure is back to normal? Yes. Who would assess fluid status with bioimpedance and tailor the decrease of fluid? Okay, good. So I have a lot of work. And who would need bioimpedance in such, we do not need bioimpedance in such an easy case. Who raised the hand? Okay, nobody. Yes, you. Okay. So what we did the Tassin way. You know, my unit is well known for the dry weight. Mike Guillermo has shown a number of our publications, and what we have done, we have decreased the body weight of this patient from 60.5 to 56.5, and so we decreased the body weight by 4 kilograms, and you can see that in a few weeks we were able to normalize the blood pressure. Okay, so why this case? It's easy and obvious. We have only no amlodipine, we have just to decrease the body weight. And you can see here, so we performed a bioimpedance in these patients. The weight at the time was with the highest blood pressure level, the weight was 60.5. And I was answered by the machine that his normal hydrated weight was 60.2. Oh my God. So I called Peter Babel. Peter Babel is the engineer of Fresenius who has designed this device, the bio. And he told me, look,
ethnicity has no influence on the tissue hydration. Because I told him, your database with normal healthy people doesn't come from the Pacific Islands, and so it doesn't work with this patient. And he said, no, ethnicity has no influence on tissue hydration. And you must know that tissue hydration properties are the same from the mouse to the elephant in species. So this is an answer by an engineer. So, well, so I started to think, and my first thought, I said, well, we have decreased the body weight of these patients up to 56.8 or 56.5. So we have been much too far. We have been much too aggressive in these patients. I don't know where the truth was, but probably we did not need to decrease the weight so importantly. And you know that removing a lot of fluid quickly in these patients may trigger what we call the dialysis circulatory stress, injuring the heart, injuring the brain, the intestine, killing the residual renal function, increasing the risk of clotting of the fistula, and the appearance of wounds in patients with peripheral vascular disease. So I think we have been much too far aggressive. So of course, my answer in these questions, I would say that we did like free. We removed, like in the Tassin way, 300 gram steps until the blood pressure is normal. But I think that the correct answer is to assess the fluid status by the bioimpedance and tailor the decrease of fluid. And another question, is high blood pressure in hemodialysis always related to fluid overload? This is a study by Peter Wabel. He measured 500 hemodialysis patients, and 39% of them had high blood pressure, between 140 up to 200 millimeters of mercury. And among them, you can see there was a number of them who were normal hydrated. And 36% of the hypertensive hemodialysis patients in this study had normal hydrated weight. So high blood pressure is not always the sign of fluid overload. And we know it is one of the tools we use clinically to assess the dry weight. And this is a very interesting study by the iPod. I'm sorry, I anticipate the PD presentation, but when the nephrologists to take care of PD patients, and I don't think they are not as good as we are taking care of hemodialysis patients. When they found that clinically the patients are euvolemic or dehydrated, there is a significant proportion, up to 25% to 35% of these patients who are overhydrated from the VCM measurement. So even if we are very good clinically, we have some difficulties to adequately assess the fluid status. And last but not least, the first cause of admission to the emergency room of dialysis patients is pulmonary edema. So my comment is, our patients are drowning. So we must find a way to improve the management of fluid in these patients. So I will call a friend. My friend is Galileus. Measure everything you can and make measurable what is not measured. And it is exactly the case for the fluid in patients, and it is the answer of the bioimpedance. We need it because clinical assessment of fluid status is not sensitive, I have shown you. High blood pressure is not specific of fluid overload. Excessive dehydration must be avoided to limit the circulatory stress. And fluid balance is a moving target in catabolic events like I have shown you with the first case. How does it work? I am not a physicist. When you measure the flow of an alternative current at low frequency, you can see that the current goes remain outside the cell because it's not power enough to go through the cell membrane that presents a resistance to the flow of the current. And from this, you can, with complicated equations, you can measure the extracellular water. If Bernard Cano was here, he would be very upset because it is extracellular fluid, but in the terms of bioimpedance, we say water. So we measure extracellular water. And when the current is at high frequency, so the current is power enough to go through the cells, and then you can measure the total body water.
And so if you know the total body water and the extracellular water, you can add the intracellular water. And what the engineers of Fresenius have done, they have added in the model, in the ANAI model, they have added anthropometric data with the height, the weight, the gender, and the age. And they have been able to define the hydration property of lean tissue mass and fat tissue mass. Because even in fat, you have a 20% of water, and a part is intracellular and a part is extracellular. So this is what do not change through ethnicity and through species. And this model of the BCM has been validated from reference values. For extracellular water, it was sodium bromide dilution. For total body water, it was deuterium dilution. And you can see that the correlations were very good. This has been measurement in dialysis patients, not in healthy people. So even in dialysis patients, the correlations are very good with the reference methods. So what we measure with the BCM is what we call the hydration status. The hydration status, it is, I agree that the terms that are used are confusing. You have OH, FOHS, but what does it mean? It is the difference in liters between the patient's extracellular water and the expected extracellular water derived from normal hydrated tissue properties in more than 2,000 healthy subjects. So we know when we measure before dialysis, we know that the patient is 1, 2, 3, 4, 5 liters above the normal hydrated weight. If you have an excess of 2 liters, it may not have the same significations in an old lady of 85 or in a 40 years old guy who is 100 kilos. So it is the reason we use the relative hydration status. We normalize this value of hydration status by the value of the total extracellular water of the patients, and it gives the relative hydration status. And we define a threshold of 15% as overhydration. It was defined from the 4th quartile of this population of 500 hemodialysis patients that were measured by Peter Wallen. So the highest quartile defined the overhydration. And we'll see that it is significant, it has clinical relevance. Since 2015, this threshold has been changed. In female, it's 13%, and in male, it remains at 15%. And this has been driven from the analysis of more than 30,000 patients, male and female, in each group, and looking at the increase of mortality by 50% associated with the overhydration defined by the BCM. So 13% in female, 15% in male. So I come to the studies now. We compared patients from Tassin as the reference with patients from Gießen in Germany. Some were normal hydrated according to the BCM, and the Tassin patients were normal hydrated clinically and from the BCM, and with patients from Gießen who were over fluid overloaded. And you can see that the patient above the threshold of 15% had a hazard ratio of 3.4, increased risk of dying. So we see here that this threshold of 15% was validated in this type of study, and there are others. Also, what I like in this study, small study published in Hemodialysis International, you can see that when the fluid overload, you have here the fluid overload, and you have here the BNP level, it is when the threshold above 13–15% of the patient, that it is above the threshold that the BNP is secreted by the heart, is increased. So this means that this threshold is associated with the stress of the cardiac stress that is triggered by the fluid overload. So I think it is an important information. Another point, what is more important? Is it normal hydration or normal blood pressure? You can see here, we analyzed 22,000 patients, incident patients, and we analyzed them, the fluid overload exposure all along the year, and there were 10 measurements of the BCM in these patients. When the patients are normal hydrated, you can see that
when you have a high blood pressure above 160 millimeters of mercury, you have an increased risk of dying, but it is less than 20%, it is 18%. And it is the same for the patients with low blood pressure. We know that patients with low blood pressure have a higher risk of dying because usually of heart failure. But when you look at patients who were overhydrated all along the year, the first year of dialysis therapy, you can see that even those who had normal blood pressure, between 130 to 160, they had an increase of dying of 51%. So that means that fluid overload measured by the PCM has a much more important prognostic value than the blood pressure itself. Even with a normal blood pressure, if the patient is fluid overloaded, he is at increased risk of dying. And what about the estimated post-dialysis hydration status I quoted before in the first case? And I like this slide because this study, because what they show that the survival is the best when the patient at the end of the dialysis has a negative fluid status, and the survival is the best in the patients who are less than 1.1 liter. So the patients who are dehydrated when they are off dialysis have the best survival. And so this is questioning. And why? My interpretation is that the real target of normal hydration is not at the end of the dialysis session, but it is in the middle of the interdialytic period to limit the fluid accumulation burden on the cardiovascular system. So my point here is not to dehydrate severely all the people. Of course, we don't want that the old lady who 85, when she goes off dialysis, she falls and she breaks her hip. No way. But if you have a patient who is measured and who has a negative value of post-dialysis hydration status, and if he's asymptomatic, no cramps, no orthostatic hypotension, leave it here because this will protect his heart. So this is my message. So my recommendation, in incident patients, I think that we must measure bioimpedance every week for the first months, because usually when patients arrive at the dialysis, when they start dialysis, they are fluid overloaded. And so if we want to adequately handle this, we have to perform the PCM once a week, and then monthly until month 3. In routine, like we do in nephrocare centers, every 3 months. For hospitalized patients, and I have showed you the first case, we must do it every week because we know that the catabolism must be very quick and the fluid overload happens very, very quickly. And after discharge, every 2 weeks. And so, in my opinion, the multi-frequency bioimpedance like the PCM improves significantly the precision of medicine. And I want to dedicate this to Guy Laurent, but also you can see him with his close friends and collaborators, Berling Scribner and Bernard Chara, who has published a lot about the dry weight. I don't know if you would agree now what I have said, but I think that bioimpedance is an important tool. We are not at the Graal, but we have never been so close. Thank you very much. Bueno, muy bien. El próximo disertante es el doctor Tiago Poenza. Él es profesor de Medicina y Nefrología de la Universidad Católica en Paraná, en el estado de Curitiba, en Brasil. Su área es diálisis peritoneal. Él es el presidente del capítulo americano de diálisis peritoneal de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal. Múltiples investigaciones en peritoneal. Doctor, buenos días. Gracias. Buenos días, gracias. Hoy voy a hacer mi presentación en inglés para que el doctor Chasot pueda comprender. Well, thank you very much again for the scientific committee for inviting me for this presentation. And I'm going to talk about you over the next 15-20 minutes about the importance of bioimpedance in kidney patients. Well, my work is much more easier after 2 brilliant presentations. This is the problem we have nowadays. So, peritoneal dialysis patients, they are at high risk for cardiovascular events. This is in part due to the high prevalence of traditional risk factors and non-traditional risk factors. And between the non-traditional risk factors, I'd like to emphasize the impact of volume overload for the mortality of our patients.
And the prevalence of fluids, hypervolemia in our PD patients is quite important, as we've seen before in previous presentations. In some reports, we have the prevalence of hypervolemia in almost 40% of PD patients. We can always say that the clinical examination might be important in daily clinical practice. We shown almost a decade ago that back into the basics, that the pitting edema is quite frequent in our population. Here in the BRAS PD study, we demonstrated that almost 25% of our patient population, they have edema, right? And edema was associated with high levels of systolic blood pressure over here, but no significant difference in diastolic and mean arterial pressure in that population. About bioimpedance, this will be the focus of my presentation. It's much more easier to understand now after Dr. Chazot explained to us what is bioimpedance. It's a very simple method in which we have a current flows through tissue, providing us some important information on total body water, extracellular water, and intracellular water. One question that always arises during discussions about the bioimpedance is whether we need to empty our peritoneal cavity to perform bioimpedance. And this is a work for some colleagues in Brazil, Ana Figueiredo and Carlos Alberto Poli, in which they demonstrate that there is no big deal performing bioimpedance in patients with a wet peritoneal cavity. Looking at left here, we see a Bland-Altman plot showing that the difference between you perform an analysis with and without PD solutions in the cavity is just 9 ml. And on the right, we have a table comparing the total body water with the empty cavity and with solution, extracellular water 25 and 25.6, and intracellular water also absolutely no difference. So one importance of bioimpedance in our practice is that it is simple to perform. To evaluate hypervolemia, we need to have a very simple, reliable tool for our patients. And obviously, such tools need to be associated with outcomes. What are our targets treating hypervolemia in dialysis patients? Well, we need to have important data, or we are aiming to obtain better results on patient survival, on technique survival, in the controlling of blood pressure, in the development of left ventricular hypertrophy, and also, very important, reducing the symptoms of our patients on dialysis. And our big challenge here is to make this possible, obtain all these 4 targets here, which we don't know exactly what these targets are, and this is a limitation we have, without compromising residual renal function of our patients. It was discussed previously this morning about the dry weight, and dry weight in peritoneal dialysis is very difficult to obtain. It's very different compared to hemodialysis, but the BCM, the multi-frequency bioimpedance, provides us some important tools to calculate dry weight in PD. According to this angle, we can compare this line of hypervolemic patients to a line standardized for patients' gender, height, and weight. And according to this angle, we can try to estimate the dry weight of our PD patients. Some studies comparing multi-frequency and single frequency data show us that the multi-frequency, the BCM for example, it's much better for calculating extracellular water and intracellular water. And we have data that we can see below my slide from Lukaski,
published in the Journal of Applied Physiology almost 30 years ago, showing that the single frequency bioimpedance, although a very good tool, has some important limitations for patients that have altered hydration, which is the case of our peritoneal dialysis patients. In addition, we have some limitation, obviously, for a multi-frequency bioimpedance. For example, the sensitivity in detecting fluid overload between the extracellular water and intracellular water in elderly patients is not the same of young patients. This was mentioned before by Dr. Chazot, but just to show you that using the BCM, we define what is absolute fluid overload when you have a patient out of this range of limits in the 10th and 19th percentile range, that is basically plus less 1.1 liter relative to health, age, and sex-matched individuals from the reference group. Well, assumed to be important for us in daily clinical practice, it needs to be a good predictor of outcomes. And instead of talking to you about several different published papers and cohort and randomized studies, I decided to bring to you a very good systematic review and meta-analysis published by Dr. Simon Davies a few years ago. And this is what I'm going to prove to you, that the bioimpedance is important to us. Well, the systematic review identified more than 4,000 papers discussing about overhydration in general, in dialysis patients and also in other specific populations. After excluding duplicated citations, reading the title of several of them, they ended up with 310 studies. And after reading through all of them, they ended with 52 papers, of which we have 46 dealing with end-stage kidney patients and 6 studies from patients with heart failure. And here it's a picture of shown in this article about the evolution of how data was reported about bioimpedance over the years. We can see in the early 2000s that most of the data published, they were presenting to us data on phase angle and the vector analysis. And over the years, a new data, likely because the counting of the BCM, some data showing the results of total body water, extracellular water, and overhydration in blue. And this looks like a computer screen, but it's actually showing us what all these studies showing that in that systematic review, what kind of covariates were studied, what adjustments were made. And in general, we can see here that 28 out of 29 cohort studies, they had multivariate analysis with adjustment for age in almost 85%, gender in 72%, diabetes in 70%, dialysis vintage in 60%, albumin, you see later on, in 50%, dialysis adequacy in 30%, and inflammation in a very small number of studies in 24%. And in cohort with multivariable analysis, 26 of them demonstrated that bioimpedance defined overhydration independently predicted mortality. So this is a very important information. Now we know that in our daily clinical practice that bioimpedance can predict mortality in our population. And here is a summary of these results. Remember I mentioned before the phase angle, and for every 1 degree decrease in the phase angle, our patient, they have a higher risk of mortality in 74%. And down here, if you look into the overhydration index, with a cutoff of 15%, we have 111% increase in the mortality risk. So it is an important tool for us.
We also saw this morning in previous presentation the impact of the bioimpedance in non-anuric patients. And actually, indeed, in line with this previous paper shown before, from non-anuric patients, the impact of bioimpedance was not so important as it was for anuric patients. For anuric patients, the importance of having a BCM seems to be much more important for us leading with this problem in our clinical practice. But the bioimpedance has some limitations, and we need to know that. This is one example published by Simon Davis, in which we see on the green here, patients with hypoalbuminemia below 3.1 grams per deciliter. And we can see here that after normalization of the albumin, we may have some problems dealing with hypoalbuminemic patients. Everybody knows that in PD, during a 24-hour dialysis, we may lose 5 to 10 grams of protein every day. And it's important when examining or when determining tissue overhydration in PD patients that this overhydration is not associated with an increase, or may not be associated with an increase in the plasma volume. So attempts to normalize the extracellular water, total body water ratio in these hypoalbuminemic patients may lead to hypovolemia, and we need to be very careful treating this kind of patients. So in summary, after all we see this morning, we know that we still don't have established good strategies, or very good and reliable strategies to reduce excess volume associated mortality. We know that the bioimpedance adds new inflammation, confirms overhydration, and is a strong indicator of worse outcomes, particularly for anuric patients in which this picture is exacerbated. And we still need some more data to understand the direct impact of interventions using the bioimpedance that can reduce blood pressure and left ventricular hypertrophy, for example, sorry, and if that translates into better benefit to our patients. So, in conclusion, assessing and managing volume status is a complex intervention. We still need to understand more about how this is best achieved, but for sure, bioimpedance is a very practical, simple tool, and up to this moment, the best tool we have to analyze hypervolemia in our patients. Well, thank you very much for your patience, and I believe now we have a few minutes for questions, right? Gracias. Bueno, invitamos a todos los disertantes a acercarse a la mesa para iniciar las preguntas. Bueno, Tiago en 14 minutos ya terminó su conferencia. ¿Alguien del auditorio alguna pregunta para los oradores? Sí, Javier. Un micrófono, por favor, para el doctor. Una pregunta para los tres. No tiene traductor. No sé si hay posibilidad de darle opción simultánea. Ahora me escucha. Sí. Es una pregunta para los tres disertantes. El fenómeno de la inercia, de la baja de la presión arterial, es un fenómeno bien conocido en diálisis, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces, aún llegando al peso seco, o lo que podría estar cerca del peso seco,
el paciente todavía tiene registros de presión arterial elevados. Es lo que nosotros llamamos en nuestra jerga, el paciente todavía no hizo el crack. Es el punto en el cual el paciente que estaba hipertenso por sobrecarga de volumen está entrando en su verdadero peso seco. Y se lo asignamos a ese fenómeno que es el de la inercia, que se refiere a los cambios que la hipertensión genera en el sistema nervioso autónomo, en el eje renina-angiotensina-aldosterona y otros componentes del organismo que mantienen niveles de presión arterial aún en momentos en los cuales hemos extraído gran parte del volumen acumulado. Es que la bioimpedancia es capaz de, no digo predecir, pero de alguna manera advertir sobre esa situación. ¿Tenemos idea si hemos hecho algún trabajo al respecto de ese fenómeno? If I may. Okay, thank you, Javier, for your question. My mentors, especially Bernard Chara, has described what we call the lag phenomenon. We have shown this. Usually we normalize the body weight clinically. In our experience in Tassin, we normalize the body weight in 2 months. And we obtain the plateau of blood pressure after 6 months. That means that during 4 months there was a lag time of correction of blood pressure lagging after the correction of fluid excess. And this, the theory, but there is no study at my knowledge who has looked at this. It is the vascular remodeling, because when a patient has high blood pressure because of salt loading or volume overload, there is vasoconstriction, and sometimes, and especially in elderly, it takes a lot of time for the vasculature to come back to more flexible status. And this may explain why there is a lag between the correction of fluid overload and the correction of high blood pressure. And I think this is very important, and I'm sorry, I would say it's where bioimpedance is very important, because it will prevent, to try to dehydrate more the patients, whereas we have corrected the fluid excess, because this might be dangerous, as I told you. And I showed you that there are 36% of patients in hemodialysis with high blood pressure and normal volemia, according to the BCM study, to the Peter Wabel study. And I think that the number of these patients might be in this lag phenomenon phase. So I don't know if I answer adequately your question, but I think it is an hypothesis. And I just want to add, because, you know, to stick 20 minutes for this talk was very difficult for me. And there was exactly the same numbers of PD patients with high blood pressure. 34% of them were normal volemic or normal hydrated according to the BCM. So we found that there are 2 studies showing the same amount of patients in HD and in PD with high blood pressure and normal hydrated status. Bien, Tiago, ¿algún aporte? No, I agree with him. I'm actually eager to listen the con. Este edificio nuevamente bailando. No, básicamente igual, digamos, tanto para un cambio para el otro, queda claro que no se pueden hacer cambios bruscos, que son cambios graduales. Y esto es tanto válido como un paciente que está en diálisis y no está en diálisis. Lógicamente, el fenómeno LAG que hacía referencia, no podemos esperar que logrando una ultrafiltración el paciente vaya a normalizar rápidamente su TA, porque lógicamente vamos a correr el riesgo de la hipotensión. Nuevamente, la bioimpedanciometría es un método complementario, pero claramente siempre está la clínica y el juicio clínico y el juicio del médico al lado, que tiene en cuenta este fenómeno de lag, es decir, que no vamos a esperar que rápidamente y que el paciente puede estar un poquito más hipertenso. Y bueno, la bioimpedancia puede ser un método complementario para aportarme el dato, pero sí, nuevamente el juicio clínico es el más importante, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Of course. Doctora Carolina. Hola, no sé si es una pregunta o un aporte en realidad.
Hemos hecho bioimpedancia en pacientes hipertensos, en diálisis, que nos daba que estaban normohidratados a pesar del bloqueo del sistema renina. El paciente seguía hipertenso y en un post-trasplante el paciente perdió 10 kilos. En la clínica, durante la hemodiálisis, no lo podíamos ultrafiltrar porque el paciente se acalambraba, se sentía mal. Es como un aporte lo que estoy diciendo, o sea, había casos específicos en que la bioimpedancia no nos ayudaba y en pacientes obesos tampoco nos ayudaba, no nos servía. Yo creo que en esos casos la clínica, y hemos visto en el post-trasplante hasta perder casi 10 kilos en estos pacientes que no podíamos ultrafiltrar, continuaban hipertensos y la bioimpedancia nos daba normohidratados. Y la tensión arterial mejora del paciente. Nosotros trabajamos con Carolina juntos y sé a qué paciente se refiere. Por eso, al trasplantarse, baja 10 kilos y la tensión arterial se mejora y no necesita drogas. Sí, claro. Creo que merece una respuesta a lo que comentó Sí. la La palabra de la integración me levanta bien. Okay, I understand the point, and to be frank, I have not been confronted to this type of situation. But another reason why the patients might remain hypertensive with normal hydration could be the salt intake, because we know that sodium has direct effect on endothelium, provoking vasoconstriction. So in patients with large amount of sodium intake, this may be a reason why we can find normal hydration but with high blood pressure. And the other is, what is the amount of sodium you prescribe in the dialysate of your patient? Is it individualized or is it the same for everybody? En ese paciente intentábamos individualizarlo y bajarle los niveles de sodio, pero se acalambraba y no toleraba la ultrafiltración. En general lo hemos probado también individualizar el sodio a cada paciente. Okay. Yes, because I think it might be another cause, salt intake, but also sodium coming from dialysate. But you were aware of this, of course. So I have no precise answer, and it would be interesting to perform the bioimpedance after the transplantation to see what are the numbers, and I think this is interesting. Sí, el caso que comentaba la colega, son un grupo de pacientes que son difíciles de ultrafiltrar y un grupo pequeño que incluso parecen clínicamente muy secos. Sí. Y ya Fishbein mostró en el año 94 un trabajo de pacientes que supuestamente eran resistentes a la hipertensión, y cuando medían BNP antes y después de diálisis había un grupo de pacientes que no bajaban el BNP, así que con diferentes técnicas terminaban ultrafiltrándolos más, bajando el sodio, la concentración de sodio del baño de diálisis, y los pacientes terminaban bajando de peso. Así que o es el volumen o es junto la cantidad de sodio, pero generalmente la respuesta viene por allí. Es cierto que hay un grupo de pacientes que es más difícil y hay que usar otras formas, quizás una diálisis más prolongada o más frecuente para hacer pequeños descensos. El calambre es otro problema, donde hay pacientes que son muy sensibles y también hay que utilizar alguna técnica como para disminuir la cantidad de calambre o alguna medicación para disminuirlo. Pero en general los pacientes terminan respondiendo al volumen y la gran mayoría al volumen y sobre todo al sodio. Bien. Okay. I completely agree with what you say. I will make an answer like Guido would have liked to give. Is if there is something wrong, increase the diagnosis time. And so I don't know if you went up to 8 hours like we did in our, and most of the patients will come off hypertension doing this. And but even if we do not understand always the mechanism, but it works in 95% of the time. Bien. ¿Alguien más del público? Tengo una pregunta, doctor, para los tres. ¿Qué valor le dan a la sarcopenia, a la valoración de la sarcopenia que puede suceder
y hacer ejercicios en diálisis para mejorar la capacidad de reserva de un paciente y esto a su vez mejorar la capacidad de ultrafiltración. La valoración de la sarcopenia. Básicamente todos sabemos que la sarcopenia está sido asociada también a fragilidad y a mortalidad, no solamente en pacientes en diálisis, pacientes ancianos, y sin duda que deberíamos pensarla y buscarla. Hay asociación con la sarcopenia, ¿cómo podemos evaluarla? Lógicamente a través de la densitometría, sería el estándar de oro, aparece la bioimpedanciometría también para poder medirla y después de manera funcional a través del hand grip. Con respecto al ejercicio intradiálisis, sí hay trabajos en los cuales se ha mostrado, en el caso de los ejercicios intradiálisis, cambios e incluso hasta en la dosis de diálisis del paciente. Aumenta el KTB, básicamente por mejor disponibilidad de las moléculas dializables a nivel intravascular, por mejoría de la perfusión periférica, así como también cambios notorios en la capacidad funcional del paciente. Si con el ejercicio intradiálisis se alcanza o no, bueno, es una cuestión también, y si no se habría que agregar también ejercicio fuera de diálisis. Y lo tercero es que, bueno, lo más importante, si se trata, es lo difícil de mantener los programas también de ejercicio en diálisis, porque esto también en las grandes revisiones aparece, es decir, quién se hace cargo, digamos, qué personal se hace cargo, quién reconoce esto, y que no es un problema más para la crisis actual que vivimos acá nosotros, sino en países también del primer mundo, quién se hace cargo, digamos, del mantenimiento de este programa de educación física. No sé si contesté la pregunta. No, sí, está bien, gracias. A veces nosotros consideramos que el paciente mantiene su peso seco, un ejemplo 70 kilos, pero viene deteriorándose clínicamente a pequeños pasos y su peso seco ya no es más 70 kilos. Entonces el paciente comienza a tener otros estatus clínicos y su peso seco ahora es 64, 65 kilos y lentamente se va deteriorando y nosotros por ahí consideramos que mantiene su peso seco y vemos que se va con ese peso, pero en realidad no es su peso y empieza a tener complicaciones, incluso como han manifestado en las 3 conferencias que han pasado, que tener una tensión arterial normal no es sinónimo de estar euvolémico. Por eso la valoración a mí me parece importante de la sarcopenia y no confundir que mantiene un peso cuando el paciente viene perdiendo peso y está con sobrecarga. Sin duda, recordar bueno, que la sarcopenia también hay un fenómeno asociado que es de la inflamación, evaluar con qué calidad de diálisis está realizando el paciente, qué otros motivos de inflamación tiene, y otro factor importante que es el dosaje de la vitamina D nutricional, la cual está claramente asociada a sarcopenia, y bueno, lógicamente suplementar en el caso que lo necesite, que generalmente lo necesita la gran mayoría de la población en diálisis. Bueno, si no hay más preguntas, ¿sí? Doctor, buen día. Buen día. Nosotros no sabemos de bioimpedancia, pero hacemos ecografía a los pacientes y vemos vena cava inferior junto con líneas B y alguna valoración con ecocardioscopía. Y esa combinación de esas 3 cosas nos permite el manejo del peso seco tanto en la fase prediálisis como cuando están los pacientes intradiálisis, porque por ejemplo hay pacientes que tienen líneas B y tienen vena cava inferior colapsada y esos pacientes quitamos la ultrafiltración, aunque tengan todavía agua extramuscular pulmonar, o sea tienen línea B, pero tienen la vena cava colapsada, no ultrafiltramos, cortamos la ultrafiltración. Entonces, cuando están con la vena cava inferior muy dilatada y tienen mucha línea B, ahí lo hacemos de forma más segura. Y también permite ver la vena cava inferior post-diálisis, por ejemplo, se puede ver post-diálisis y se queda con volumen pulmonar post-diálisis, es decir, es un manejo más dinámico, a juicio, y con los ecógrafos que hay ahora que son del tamaño de las palmas de una mano, Viscan, o incluso algunos que se conectan al iPhone, como más práctico para valorar la volemia, la ecografía, y da realmente buenos resultados porque uno, viendo la vena cava inferior colapsa, si está colapsada evita hipotensión, digamos, uno corta la ultrafiltración en ese momento y evita
de hipotensión, es decir, que es como más dinámico. Gracias. Okay. If I may, just want to make a comment. I understand, and if your patients are well with the method you have chosen, it is the best. It is the best for them. If you are very used to use vena cava, use it, and if it is efficient. But what I would say, that bioimpedance will give you what vena cava will not give you, that is the interstitial volume, because it will measure the extracellular water all over the compartment, and especially in the interstitial. So, and we know that the refilling must be sometimes impaired, especially in patients with hypoalbuminemia, for instance. And so it is the reason why I think that bioimpedance mayette is placed in the scope of the examinations. And my last point is about B lines in the lung. I have heard from Carmine Zoccali himself that it is much influenced by the left ventricular function. So if you have a patient with impaired left ventricular function, you may have B lines that reflect the heart function and not the expansion of extracellular water, extracellular fluid. Okay. Última pregunta, doctor Alejandro. Gracias. Salimos del esquema del paciente diálisis crónica estable a lo que es el escenario del paciente crítico. Ustedes saben bien que es crucial en el pronóstico del paciente crítico el estado de sobrehidratación luego de la etapa inicial de reanimación. Y están saliendo reportes tímidamente del uso de bioimpedancia como un elemento más en lo que es la evaluación clínica junto con el POPUS, con el uso de la ecografía, para la evaluación del estado de hidratación y la distribución de los diferentes compartimentos para ajustar el tratamiento sustitutivo y la necesidad de ultrafiltración. Quiero saber si tienen alguna experiencia con respecto a la aplicación de bioimpedancia en pacientes críticos. Personally not. I'm sorry. I don't have either. No tengo una experiencia con los pacientes críticos y también no conozco ningún trabajo importante que ha evaluado a estos pacientes con bioimpedancia. Yo tampoco, Alejandro. Sé que bueno, en su momento el grupo de Ronco y compañía, utilizando el modelo vectorial, el por Piccoli, que básicamente es mucho más sencillo en su funcionamiento a través de la determinación del ángulo de fase vector, habían hecho algo, pero nunca vi resultados. Creo que es un paciente muy inestable, ¿no? En el cual, bueno, si se planteara, uno tendría que hacerla muy frecuente, la bioimpedancia, como para ver algún cambio, ¿no? Y lógicamente, no sé también el grado de sensibilidad de poder determinar y dividir bien los compartimentos extracelulares e intracelulares en un paciente en el cual el leak capilar es un fenómeno común, ¿no? No sé. Bien, bueno, se ha cumplido el tiempo. A todos muchísimas gracias.